dando inicio a este Parlamento abierto. Primeramente queremos darles a todas y todos la más cordial bienvenida aquí a esta sede del Congreso de la Ciudad de México, a este Parlamento abierto, para darles a conocer las reformas que se hicieron a la Ley de Espacios Culturales Independientes y por lo tanto a la de establecimientos mercantiles. Les doy la bienvenida a los representantes de la comunidad que están aquí, bueno, de la Secretaría de Finanzas, al licenciado Ricardo Fuentes, a los representantes de un teatro, Foro Vallecena, de la Alcaldía Tláhuac, de la Alcaldía Tlalpan, de la Secretaría de Desarrollo Económico, Alcaldía Milpalta, bienvenido. Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, la Titería, bienvenida. Compañía Los Endeble, Asociación Nacional de Teatro Independiente. Muy bienvenidas a todos y a todos. Voy a empezar dándoles una reseña de lo que fue nuestro trabajo en las reformas que hicimos a esta ley, porque si ustedes recordarán, una ley que ya estaba, nada más que necesitaba varias reformas para que se pudiera sacar el reglamento, que finalmente es lo que les va a beneficiar a todas y todos como espacios culturales independientes finalmente. Entonces, pues a nombre de la Comisión de Derechos Culturales también les doy la bienvenida, estamos para servirles en Gante número 15, cualquier duda, cualquier situación que se les presente, estamos ahí para servirles. El pasado 18 de abril, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Culturales presentamos ante el Pleno del Congreso la iniciativa de referencia, la cual fue turnada para su análisis y dictaminación a esta comisión, por lo que el pasado 24 de abril, en el marco de la 16ª reunión ordinaria, aprobamos la realización de este Parlamento abierto con la finalidad de conocer las opiniones, los puntos de vista y las propuestas de la sociedad civil interesada en el tema. Es importante recordar que el 20 de noviembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se expide la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México, cuyo artículo 3º transitorio establece lo siguiente: la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la presente ley para la expedición de su reglamento. La situación que vivió nuestro país a causa de la pandemia por el COVID-19 y la falta de armonización de la nueva ley con diversos ordenamientos jurídicos trajo consigo que nunca se publicara el reglamento respectivo. Diputadas y diputados de este Congreso, así como sectores de la sociedad civil, demandaron a lo largo de 29 meses la publicación de este reglamento a fin de hacer la realidad lo que mandata la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8, apartado D, numeral 1, inciso H. La anterior situación permitió que, en el marco de la comparecencia de la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, el pasado 9 de noviembre de 2022, se acordó la realización de una reunión de trabajo con las autoridades responsables de la aplicación de la normatividad en materia de cultura en la Ciudad de México, así como la instalación de mesas de trabajo técnicas entre representantes de dichas autoridades y el cuerpo de asesoras y asesores de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Culturales, a fin de analizar el marco jurídico. La reunión de trabajo con la instalación de las mesas técnicas se aprobaron el 5 de diciembre del 2022 a través de la aprobación de un acuerdo parlamentario.
Producto del acuerdo parlamentario, el 10 de enero de 2023 se llevó a cabo la reunión de trabajo con la persona titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y diversas autoridades con integrantes de las comisiones de la Comisión de Derechos Culturales, los cuales manifestaron su voluntad, la voluntad política de revisar tanto la Ley de Espacios Culturales Independientes como la Ley de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de México, a fin de poder llevar a cabo la armonización jurídica con el resto de la normatividad aplicable. Tal vez algunos de ustedes asistieron a esa reunión y recordarán que ahí quedamos en todo esto. Los días 11 de enero, 6, 8 y 13 de marzo, en diversas salas del edificio de Gante número 15, se llevaron a cabo las mesas de trabajo técnicas entre los representantes de las diversas autoridades responsables de la aplicación de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de México y asesoras y asesores de los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Culturales. Las secretarías que participaron en el proceso de redacción fueron la Secretaría de Cultura, Administración y Finanzas, Desarrollo Económico, Turismo, Gestión de Riesgos y Protección Civil y de Gobierno, todas de la Ciudad de México. Producto de este trabajo es la iniciativa que hoy se pone a consulta de todas y todos ustedes. La primera coincidencia que se tuvo entre las y los integrantes de la mesa técnica es la necesidad de determinar la naturaleza jurídica de los espacios culturales independientes. La fracción quinta del artículo 3 de la Ley de Espacios Culturales Independientes no la define, por lo que se propuso reconocerlos como establecimientos mercantiles de bajo impacto. Se reconoció que las actividades de promoción, realización y fomento de expresiones artísticas y culturales mediante la formación, investigación, creación, producción, difusión, intercambio y comercialización de bienes, productos y o servicios artísticos, culturales, no traen consigo transformaciones, alteraciones o modificaciones en la armonía de la comunidad en donde se desarrollan dichas actividades, ni inciden en las condiciones viales o en los niveles de ruido que generan intranquilidad en las áreas cercanas de la ubicación en donde se desarrollan dichas actividades. En virtud de lo anterior, se propone que los espacios culturales independientes se definan como el establecimiento mercantil de bajo impacto administrado por persona física o moral que tiene como actividad principal la promoción, realización y fomento de expresiones culturales y artísticas mediante la formación, investigación, creación, producción, difusión, intercambio y comercialización de bienes, productos y o servicios artístico-culturales en un espacio físico, propiedad del Gobierno de la Ciudad de México o propiedad privada. Es importante hacer mención que actualmente la ley, en su artículo 2, determina que de manera supletoria se aplicará entre la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. Sin embargo, si ustedes revisan dicha ley y no hay ningún artículo de la misma en donde se haga referencia a los espacios culturales independientes. La determinación de la naturaleza jurídica de los espacios culturales independientes en la ley trajo consigo que se presentara una iniciativa de adición a la fracción 11 bis al artículo 35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, a fin de armonizar ambas leyes, situación que en la actualidad no sucede. Aunado a una nueva fracción, se propone adicionar un párrafo tercero a dicho artículo, el cual quedaría de la siguiente manera: los establecimientos mercantiles previstos en la fracción 11 bis podrán destinar hasta el 20% de la superficie total del establecimiento para la realización de la actividad complementaria de venta de alimentos preparados acompañados de cerveza y o vino de mesa en envase abierto. El reglamento determinará el horario de la actividad complementaria. Es de resaltar que esta propuesta parte del principio de igualdad, así como los establecimientos mercantiles de impacto zonal y vecinal
que son restaurantes, salones de fiesta, etcétera, pueden realizar actividades culturales como actividad complementaria del giro principal. Se propone que los espacios culturales independientes tengan como actividad complementaria la venta de alimentos preparados acompañada de cerveza y o vino de mesa en envase abierto. Una segunda coincidencia entre las y los integrantes del grupo técnico fue la de determinar el objeto de la ley. La redacción de la actual ley no establece el objeto, por lo que se propone primeramente que la ley es reglamentaria del artículo 8, apartado B, numeral 1, inciso H de la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que la propuesta de reforma al párrafo primero del artículo 1 es la siguiente. Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y reglamentaria del artículo 8, apartado D, numeral 1, inciso H de la Constitución Política de la Ciudad de México, y tiene por objeto regular el funcionamiento de los espacios culturales independientes, autogestivos, comunitarios e independientes y establecer los principios de política pública para su atención y desarrollo. Definida la naturaleza jurídica de los espacios culturales independientes y el objeto de la ley, se realizó una revisión integral de la misma a fin de armonizarla con las siguientes leyes: la de gestión integral de riesgos y protección civil, la de fomento cultural de la Ciudad de México, la del régimen patrimonial y servicio público, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, así como el Código Fiscal de la Ciudad de México. En razón de lo anterior, se propone reformar los artículos 16, 18, 20 y 21. De igual forma, se plantea adicionar al artículo 14 la fracción segunda bis, a fin de que la Secretaría de Gobierno sea autoridad responsable de aplicar la ley en virtud de la propuesta de que los espacios culturales independientes se les reconozca como establecimientos mercantiles de bajo impacto. Asimismo, se propone adicionar el artículo 17 bis con la finalidad de determinar en el cuerpo de la ley las atribuciones que tendrá la Secretaría de Gobierno en materia. En concordancia con el reconocimiento de los espacios culturales independientes como establecimientos mercantiles de bajo impacto, se propone reformar los artículos 3, fracción segunda, 8, fracciones séptima, sexta, séptima y novena, 10, primer párrafo, 22, fracción tercera, así como la adición del artículo 3 a la fracción segunda bis. Al reformular el procedimiento del registro de los espacios culturales independientes, se propone reformar los artículos 3, fracciones cuarta, séptima y octava, 7, fracción novena, 8, fracciones segunda, tercera, cuarta y 15, y 9 y 10, y se propone derogar la fracción primera del artículo 25, así como los artículos 11, 12 y 13. Se plantea reformar la fracción 18 del artículo 16 a fin de que quede establecido el sistema de información previsto en la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. Es el sistema de información y comunicación pública, no el sistema de información cultural, tal como hoy se encuentra redactado en dicha fracción. Se propone reformar los párrafos segundo y tercero del artículo 23, derogar el artículo cuarto, así como las fracciones de los siguientes artículos que hacen referencia al Instituto de Derechos Culturales de la Ciudad de México. Artículo cuarto, fracción quinta, artículo 7, fracción quinta, artículo 14, fracción tercera, artículo 17, artículo 22, fracción 11 y artículo 23, fracción cuarta. Las anteriores propuestas y reformas y derogaciones de los artículos que versan sobre el mencionado instituto se sustentan en que la Comisión de Derechos Culturales de la Ciudad de México es el organismo público autónomo responsable de brindar apoyo a todas las personas que les han sido violadas sus derechos fundamentales, entre ellos los derechos culturales. Finalmente, bajo el principio de progresividad,
previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las fracciones que se reconocían como principios jurídicos y que se encontraban en el artículo 5 se propone formen parte de los objetivos que se enlistan en el artículo 1 de la ley. Antes de dar paso a las intervenciones de mis compañeras integrantes de la comisión y de ustedes también, el público asistente, me permito resaltar que los derechos que la actual ley les reconoce a ustedes, se representan bajo el principio de progresividad. Lo que se llevó a cabo fue una armonización jurídica, la cual permitirá hacer exigibles dichos derechos que se encuentran ya reconocidos. Esperamos conocer sus opiniones en torno a esta iniciativa de ley y le doy el uso de la palabra a la diputada Ana Francis López Baigán Patiño, que es la secretaria de la comisión. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por asistir a todas las personas que están aquí presentes, a mis compañeros y compañeras de los espacios culturales independientes. Es un gusto encontrarnos de este lado del mundo. Oigan, pues un poquito explicar la importancia de la sesión de hoy tiene que ver con que nos toca resolver todas sus dudas y que nos toca escuchar como todas sus inquietudes con respecto a lo que leen en estas reformas que estamos haciendo. El camino que hemos hecho ha sido justamente para poder reglamentar una ley que tuvo que cambiar por una serie de razones, es decir, porque aprendimos un poco más, y cuando digo aprendimos, digo la ciudad aprendió un poco más de lo que se trata tener un espacio cultural independiente, y por lo tanto en este proceso nos dimos cuenta de que hacían falta una serie de reformas para que en efecto pudiera reglamentarse, porque la Secretaría de Cultura no estaba pudiendo reglamentar con la ley como estaba. Entonces estábamos en un estira y afloje de ahorita sí, espérate, pero cómo, pero no se puede, pero falta esto, pero falta lo otro, pero no tiene esto, etcétera. Y con esta como preocupación de que esa misma, digamos que había este compromiso con los espacios culturales independientes, pues primero de tener una ley, pero pues obviamente el compromiso tiene que ser pues que la ley sirva, si no, ¿para qué? Entonces, hubo muchos cambios, bueno, hay cambios, hay una serie de cambios que se proponen en los documentos que ya me parece que les pasamos a todo el mundo por mail, por WhatsApp, etcétera, para que los revisaran. Ahora, hay una parte de esa revisión que es chino básico, ¿no? Es decir, que uno lee y dice, ¿y qué? ¿No? Entonces, también para eso es este espacio, para que el chino básico lo traduzcamos a español común teatral, a español común cultural, y podamos comprender y estemos claros de que estamos hablando de lo mismo. Y otra cosa muy interesante de este proceso es que, pues como gracias al liderazgo que ha tenido la diputada Indalí, pues se ha venido haciendo muy de la mano de Secretaría de Cultura, de Secretaría de Finanzas, de Gestión Integral de Riesgos, etcétera, como bien de la mano del Poder Ejecutivo. Entonces ya viene muy consensuada. Y en ese sentido pensamos en una pronta aprobación este mismo periodo ordinario de sesiones, y la Secretaria de Cultura se comprometió, ahora que la presentamos, se comprometió públicamente a reglamentarla antes de los 90 días que marca la ley, es decir, una vez que se publique tiene 90 días para tener el reglamento, pero ella se comprometió a tenerlo antes, es decir, si todo va como va, si no hay nada trágico en este proceso, estaríamos aspirando a tener un reglamento ya por fin en este verano, ¿no? Y ojo, que cualquier cosa que en la práctica no funcione, pues se puede volver a cambiar. Es muy importante que entendamos que aparece en México, en la Ciudad de México, la figura de los espacios culturales independientes, que a quienes los hemos habitado, trabajado, etcétera, etcétera, nos queda muy claro qué son y qué no son, y nos queda muy claro cuáles son los que no son espacios culturales independientes, pero eso lo sabemos nosotros y nadie más.
Hemos, en las conversaciones con los equipos de trabajo de todos los diputados y diputadas, ¿no?, sí surge la genuina preocupación de vamos a estar expidiendo permisos de espacio cultural a las chelerías, porque no hay como pues no se sabe qué sí somos, pues, ¿no? Claro, a la Secretaría de Cultura y a quienes hemos ido trabajando este tema, pues nos queda muy claro que sí es y que no es, y nos queda muy claro que si una chelería tiene por ahí un guitarrista, no es un espacio cultural independiente, y nos queda muy claro que la Secretaría de Cultura, que es quien va a decir que sí es y que no es decir, quien va a dar los registros, pues lo tiene claro, pues, ¿no? Tiene que ver con arte, tiene que ver con producción de sentido, en fin, tiene que ver con conceptos que para la comunidad artística son muy claros, pero que para el resto de la población y que para el resto de la función pública no lo son, y no lo son pues porque nunca lo han sido. Entonces tiene que venir también este proceso cultural de entendimiento de qué es un espacio cultural independiente, de por qué es bueno para la ciudad, de por qué es bueno para las alcaldías, de por qué es bueno para nuestras comunidades, de por qué es muy particular la Ciudad de México, como muchas de las grandes ciudades del mundo, que tienen un montón de espacios culturales independientes, ¿no? Y tenemos que ir haciendo ese proceso de pedagogía política, pues, ¿no? Les comentaba yo por ahí en uno de los chats en el que estamos que a ver si luego hacemos una campaña justo para explicarle a la gente qué sí es, qué no es, ¿no? Y lo hacemos de forma conjunta. Entonces, pues aprovechen muy bien este espacio para que se salden todas sus dudas, para que surjan todas las sugerencias que tengan. No hay duda pequeña, no hay duda, perdón de mi francés, no hay duda pendeja, sáquenlas, échenlas, porque el lenguaje legislativo luego es bien raro, ¿no? Entonces sí es bien importante que cualquier cosa que les, ¿no? Y luego pues una viene de historias en donde se tiene que defender del gobierno, entonces pues ya trae su corazón roto. Entonces echen todas las dudas, ¿no? Porque más que nada en este proceso hay puritita voluntad política y puritita buena voluntad, lo cual no significa que no haya errores, pero para eso es este espacio, para solventar como las dudas, los errores, etcétera, y que nos quede un mejor dictamen, ¿no? Y ya. Gracias a la diputada Indalí. Muchas gracias, diputada Ana Francis. Antes de darle la palabra a mi compañera, la diputada Esperanza Villalobos, integrante de la Comisión de Derechos Culturales, se me olvidó pedirles una disculpa al principio porque por cuestiones de trabajo del Congreso estamos ahorita en sesión, nos movieron la sesión del jueves para el miércoles, normalmente no. Olvídenlo. Es que ya la perdimos, estábamos tratando de que no se suspendiera por falta de quórum, pero ya se suspendió. Entonces, con toda confianza, con toda confianza, atendemos todas sus cuestiones, pero también decirles que va a haber otro foro el 8 de mayo también. Es muy importante que ahí sí hagan todas sus anotaciones técnicas, porque van a estar nuestros técnicos para que salgan hasta el último detalle. Entonces, le cedo la palabra a mi compañera, la diputada Esperanza. Gracias, diputada Indalí. Pues bueno, efectivamente andábamos un poco carrereadas porque ya nos estaban requiriendo para hacer coro, pero así es esto. Pues antes que nada, sean todas y todos bienvenidos a este Congreso de la Ciudad de México, la Casa del Pueblo. Darle las gracias a la diputada Indalí y un reconocimiento a todos los integrantes de esta comisión, porque de verdad el esfuerzo que hicieron para lograr tener en este momento ya una iniciativa presentada ya en el proceso legislativo para que se pueda convertir en un dictamen y en ley, es muy importante. Y el esfuerzo que se hizo, hay que decirlo, no solo por los integrantes de la comisión, sino también por el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Cultura. Su experiencia obviamente fue definitiva porque ellos son el área ejecutiva, son los que todos los días están con ustedes batallando que si cumplen el reglamento, que si no lo cumplen y demás cosas.
Y este foro es sumamente importante porque, pues he de decirlo y presumirlo, que en esta comisión que estamos integrando, pues ahorita estamos 3 diputadas de Morena, esperemos que vengan algunos más de los otros grupos parlamentarios, pero yo escucho siempre con mucha atención a Ana Francis, porque tiene una visión muy concreta de lo que son los espacios públicos independientes desde un punto de vista de sector artístico, totalmente. Ella es parte de la comunidad. Entonces, yo soy parte de otra comunidad. Yo soy parte de la comunidad de todas las colonias y los barrios específicamente de la alcaldía de Iztapalapa. Ahí las características, yo creo que ustedes en general deben más o menos conocerlas, pero hemos logrado con muchos esfuerzos desde la izquierda batallar para que en cada una de las colonias hubiera una casa de cultura que no fuera únicamente receptora de lo que pudiéramos conseguir a través de la Secretaría, a través de turismo, a través de muchas otras instancias, que era muy difícil, porque nosotros creíamos, y creo, y estamos seguros, que también la creación del arte y la cultura desde las colonias, los barrios de la ciudad es sumamente importante, porque es lo que nos da identidad. Y la Ciudad de México tiene mucha identidad, pero es por eso, es por eso, porque a través del trabajo que se ha hecho durante la izquierda por muchos años, se fue creando la identidad chilanga, que es así como nos identificamos muchos de nosotros, porque ahí en el barrio, ahí en la colonia, es donde se crea esto, ahí es donde tenemos compañeras, compañeros que hacen danza, que hacen música, que los niños aprenden a leer en voz alta y actuar lo que están leyendo. Entonces, ese otro tipo de espacio de comunidades, de centros comunitarios independientes, es muy, muy importante porque refleja el sentir cotidiano, no solo de los artistas, sino el sentir cotidiano de los que habitamos esta ciudad. Entonces, eso es sumamente importante, porque también no somos solo zonas urbanas en la ciudad, tenemos muchos pueblos, muchos pueblos. En mi distrito solamente, así en mi puro distrito, tengo 5 pueblos originarios, de los 20 que hay en Iztapalapa, con una tradición increíble, con una proyección increíble. Ahí todos los días estamos de fiesta, En Iztapalapa todos los días hay fiesta, porque un día es el carnaval de Santa María Tahuacán y al otro día es el de Santa Marta Catitla y luego es el de San Lorenzo y luego del barrio de San Ignacio y el de barrio de Santa Bárbara, que al final se tiene que hacer un cierre de carnavales, de todos los que hay. De todos los que hay se hace a finales de marzo. Es una fiesta constante, constante, porque son los barrios, los pueblos originarios, pero además, cuando llegamos todos los demás a urbanizar la ciudad, se convirtió en esta gran unión de culturas, lo que es lo urbano y lo tradicional. Y todo esto se refleja en estos centros comunitarios independientes, que nos las vemos en figurillas, como dice Mafalda, sobre todo cuando estuvo la pandemia, que fue que todos tuvimos que cerrar. La mayoría de los centros comunitarios tuvimos que cerrar por las condiciones primeramente de salud y porque no teníamos de otra. Afortunadamente, desde que la ciudad está gobernada por la izquierda y en este caso por Morena, se han preocupado mucho por apoyar
a estos espacios comunitarios independientes. Pero pues bueno, no se podían abrir y sí fue una situación muy difícil. Y ahora que se definen estos espacios también en esta iniciativa tan importante que nos refleja a todos, a todas, con nuestra gran diversidad, en esta ciudad tan llena de matices, de colores, de ideologías, de ideas. Es una gran feria. Nuestra ciudad siempre está de fiesta, siempre. Tenemos tantísimo que aportar que siempre tenemos cosas que hacer. Y ahora, en esta iniciativa que también nos considera a todos los espacios comunitarios, pequeños, grandes, es un reflejo muy importante. Entonces, esto que estamos haciendo hoy, aparte de cumplir con un procedimiento legislativo en este Parlamento abierto, que es una obligación que tenemos que llevar a cabo los legisladores, ¿por qué? Es una obligación, pero además es para nosotros, pero además es un derecho de ustedes, porque ustedes aquí van a decirnos qué piensan de esta iniciativa, los vamos a escuchar y por supuesto que es una iniciativa que podemos hacer modificaciones, estamos en el momento preciso para poder hacer las modificaciones necesarias antes de que se lleve a una sesión para dictaminarla. Eso es lo importante porque la cultura es un espacio de todas y todos, de los sectores, de los que no somos sectores, de todos y todas ustedes, de los artistas, de las comunidades, de todos ustedes, para que podamos tener realmente una ley que nos incluya y que opere para todos los que de alguna manera nos dedicamos a esta noble arte de poder transformar las ideas en arte, en belleza. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Esperanza. Pues en general esta es la presentación que nosotros les hacemos de la ley. Queremos empezar a escucharlos a ustedes. Tenemos obviamente muchísimas cosas que decir, pero no quisiéramos hablar nada más nosotras. Quisiéramos empezar a darles el uso de la voz a ustedes para que formularan sus preguntas o sus planteamientos. El proceso a grandes rasgos fue pero como decía la diputada Esperanza, fue un proceso complicado. El problema que yo vi de entrada en la formulación de esta ley es que tuvo muchísimo trabajo antes, muchos foros, muchas reuniones, pero le hacía falta este encuadre jurídico que también es muy difícil, como decía Esperanza, es muy difícil. Hay que conjuntar las dos partes, ¿verdad? La de la práctica y la jurídica, y que encuadre y que quede muy, muy claro para que no suceda lo que sucedió con la ley pasada, que no pueda aplicar por falta de este marco jurídico que es muy, muy importante, que a lo mejor no lo sabemos de memoria, pero es necesario. Entonces, si quieren, empezamos con algunas de sus preguntas. Sí, adelante. ¿Nos puede decir su nombre y de dónde viene? Soy Lourdes Pérez Gay y soy representante de La Titería y de la compañía Marionetas de la Esquina. Antes que nada agradecerles, porque creo que sí es un trabajo de chinos esto, por la cantidad de aristas que debe tener. Pero yo quisiera, una de las primeras preguntas que se me ocurre es ¿cuál es la diferencia, cuál sería en la ley la diferencia entre espacios comunitarios y espacios culturales? Uno de los problemas principales que tuvimos fue la definición. Como decía Ana Francis, nosotros tenemos muy claro, ustedes como artistas, como dueños de espacios culturales independientes, saben perfectamente qué es, pero en la ley no había una definición. Ahora es necesaria esta definición y es muy cuadrada como toda la ley, ¿no? Entonces,
la definición quedó como un espacio mercantil de bajo impacto. ¿Cuáles dos? Los comunitarios, sí, los comunitarios necesitan, sí, eso es muy importante, eso es algo que quedó, o sea, podríamos decir los espacios culturales independientes comunitarios, como el que nos platicaba la diputada Esperanza, no quedan dentro de este marco de legalidad porque estamos refiriéndonos que el objeto de esta ley es el espacio mercantil de bajo impacto. Pero no quiere decir que vamos a dejar de fuera, porque sí, la mayoría de las personas que nos hemos encontrado que participan en estos foros son de espacios culturales independientes comunitarios, que tienen pues características completamente distintas. Entonces tuvimos que empezar a separar y a decir esto es y esta ley es para esto, ¿no? Entonces no quiere decir que los vamos a dejar fuera, los estamos escuchando y tenemos que buscar en qué ley de fomento cultural, de otra ley, encuadren y se les pueda reglamentar su funcionamiento también, para que también tengan más libertad, ¿no? Porque pues viven en un espacio que no saben si entra otro alcalde, otra alcaldesa, les van a quitar el espacio, no saben si les respetan sus horarios, si no se los respetan, así viven, ¿no? Y así van trabajando. Sin embargo, esos espacios culturales independientes comunitarios necesitaríamos verlos en otra ley. No entran dentro de esto porque precisamente esta definición era muy necesaria para saber todo lo demás y para que fueran cayendo en su lugar todas las demás características. Sí, por supuesto. Algo que es clave que diferencia ambos espacios es justamente la propiedad de la tierra, es decir, todos los espacios culturales independientes o rentan o los suertudotes, pues es su tierra porque de alguna manera tuvieron un tío buena onda, pues, ¿no? Porque no hay manera de comprarlo, sabemos. Pero en eso radica la diferencia. Los otros espacios en efecto se construyen en espacios que son de alguna o de otra manera del Estado. Y eso tiene otra serie de broncas. Ahí hay una serie de vacíos que hemos ido, no es que no lo supiéramos, pues, pero son distintos vacíos que corresponden a instituciones distintas. Entonces, sobre eso vamos a empezar a trabajar. Tenemos ese compromiso de trabajar, pero sí es una reglamentación completamente distinta, porque esta ley, sin duda, tiene un anclaje importante en establecimientos mercantiles. La otra no necesariamente tendría que tener un anclaje tan importante en establecimientos mercantiles. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta iniciativa de ley. Yo soy Emiliano Leiva, soy parte de ANTI, Asociación Nacional de Teatros Independientes. Tengo dos dudas puntuales sobre dos puntos a los que se refiere esta modificación. Una, y esto va más en realidad un poco más a futuro, pero también quisiera saber cómo se va a plantear en términos de protección civil y en términos de el uso del espacio con los permisos administrativos temporales revocables. Porque plantea, en el planteamiento es que se quitan procesos que tenemos que tener con la protección civil, pero eso depende de la Secretaría de Protección Civil y no de la Secretaría de Cultura. Eso cómo se va a reglamentar, o la Secretaría de Protección Civil va a tener sus leyes y nos va a decir cómo vamos a trabajar, o la Secretaría de Cultura nos va a decir nosotros les ayudamos a través de nosotros y van a tener su reglamentación bien. Y la otra, lo de los PATRs, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía, cómo van a poder, en este sentido de poder humanizar la necesidad de usar esos espacios, ya que la reglamentación para poder tener un espacio a través de la Secretaría de Gobierno básicamente es pagar una renta, porque ya no hay a título gratuito, y eso, como bien dices, es casi imposible. Se puede hacer a través de, hablando y pensando en el reglamento, se puede hacer a través de
pago en especie, o sea, buscar una forma clara que quede en un reglamento para que a la hora de los trámites no sea, no puedes porque no puedes pagar, aunque sí puede hacerlo a través de funciones o de obra o de cualquier otra cosa, ¿no? A ver, hay una parte que creo que puedo responder y ahorita, nada más, ojo que aquí estamos hablando de los espacios culturales independientes que viven no en espacios del gobierno, no en ningún territorio ni terreno del gobierno. Los que viven en un terreno, territorio, casa, etcétera, que le pertenece al Estado, no entran dentro de esta reglamentación. Tenemos el compromiso de trabajarlos después, pero sí es otra cosa, eso es aparte. Sobre lo demás, Indalí. Los conceptos que se tenían, por ejemplo, en la Secretaría de Protección Civil, no estaban contemplados, o sea, venía el concepto en la Ley de Espacios Culturales Independientes, pero no existían por parte de la Ley de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Entonces no había manera que la Secretaría tuviera una injerencia ayudando, ni prohibiendo, ni nada, o sea, porque los conceptos que se manejaban en la Ley de Espacios Culturales Independientes no correspondían con los que venían en la Ley de Protección Civil. Entonces eso fue un problema, ya se armonizó, eso sí quedó claro, precisamente porque si vemos al espacio cultural independiente como un establecimiento mercantil de bajo impacto, entonces ya se le pueden aplicar los conceptos correctos, todo, y lo demás, horarios, por ejemplo, y todo eso se va a manejar en el reglamento. Entonces, lo que sí está establecido, por ejemplo, de los espacios culturales independientes de bajo impacto, es que permiten que los establecimientos de menos de 200 metros cuadrados, que tengan una capacidad menor de 100 personas, no requieren este programa interno de protección civil. O sea, sí van a tener beneficios y están bien establecidos en la ley, pero ya sabiendo que son un establecimiento mercantil de bajo impacto, entonces les aplican un montón de leyes que estaban en el aire o que se mencionaban en la ley con otros nombres que no existían, entonces no podía haber regulación, pero ahorita sí ya quedó claro, ya quedó armonizado, y lo que no esté en la ley, que como les decía, en este marco muy estricto, estará en el reglamento. Y como decía mi compañera Ana Francis, en la práctica, que fue lo que precisamente nos faltó con la ley anterior, que no se pudo llevar a la práctica, ahora con el reglamento se va a poder llevar a la práctica y se va a seguir perfeccionando. Eso va a ser una gran ventaja, que finalmente ustedes lo van a poder vivir en carne propia y decir esto sí funcionó, esto no, pero sí tiene que ser en la práctica, y ahorita sin reglamento pues era imposible. Y agrego una cosita, que es que no se eliminan los requisitos de seguridad necesarios, pero se simplifican, sobre todo si tienes tu certificado de que eres un espacio cultural independiente. ¿Quién te va a dar tu certificado? La Secretaría de Cultura. ¿Cómo vas a obtener el certificado? Va a decir en el reglamento. Y obviamente esperamos que el proceso sea simplificado, es decir, si hay una mística y una política de simplifiquemos procesos por el bien de todo el mundo, porque también como Secretaría pues es una flojera hacer un proceso muy complicado, porque entonces te toma mucha gente, muchas revisiones, muchas firmas, muchas cosas. Entonces, en esta intención del proceso simplificado, seguramente pasaremos y será, digamos, en línea, esa es la idea, ¿no? El gobierno de esta ciudad ha transformado, ¿cuántos trámites ya? Esperanza, ¿alguien se sabe la cifra? Creo que de 5,000 trámites que se tenían que hacer, ya 3,000 se tenían que hacer en ventanilla. En estos 4 años ya son 3,000 los que se pueden hacer en línea. O sea, la ventaja de tener una jefa de gobierno científica, pues es que sí le funciona el Excel, y entonces digamos, el ímpetu y la voluntad política para la eficiencia sí ha sido muy grande. Claro, nuestra ventanilla, o sea, nuestros trámites pues son poquitos en comparación de bolas las licencias o bolas, qué sé yo, ¿no? Pero hemos ido insistiendo justo para que todo esto se vaya haciendo en línea, y seguramente iremos avanzando cada día más. Entonces, seguimos siendo un espacio público que da servicio a la gente y que tiene que tener sus normas de protección civil como Dios manda, pero con el asunto de tener la certificación de espacio cultural independiente,
Entonces la Secretaría de Seguridad dice, es de estos, no es un restaurante, no es un antro, no es un esto, es un espacio cultural independiente, ¿no? La importancia de tener identidad. Sí, el hecho de que ya tengan personalidad jurídica, eso resuelve mil cosas. No todo, pero sí, la verdad sí resuelve muchísimo, porque entonces también pues ustedes estaban también pues muy abiertos a que los abusaran de ustedes y demás, porque pues estamos viendo esta ley que es del gobierno de la ciudad, pero también están las alcaldías que también tienen una participación y todo eso ya va a estar reglamentado, ya todos se tienen que ceñir a las mismas leyes que ya están armonizadas y que aparte finalmente cuando ustedes las vayan poniendo en práctica van a ver que quedó bastante sencillo a lo que antes tenían que hacer. Sí. Hola. Hola, buen día. Valeria Lemus, de Recio, de Foro Shakespeare y el 77. Nosotros como red nos juntamos para estar revisando estos documentos y tenemos un par de preguntas y consultas. Sabemos que la ley era la que ya está publicada, es una gran lista de deseos, de cosas que se querían poner en papel. Y en ese sentido entendemos que habrá puntos que se derogan, ¿no? Así tal cual, adiós. Entre los puntos que se derogan, que igual y ahorita mencionaré, mi pregunta tiene que ver qué caminos encontraríamos posibles para rescatarlos y que en este transitar no queden solamente ya exentos, entendiendo que la ley va en el camino de enunciar y decir cuáles sí son. Entonces, si vamos a hablar primero de identidad, entendemos que habrá otro camino secundario para adquirir más derechos o presentar cosas y por lo tanto obligaciones y tal. En ese sentido, hay puntos en la ley que se derogan respecto a las posibilidades de difusión o al etiquetado de ciertos presupuestos, y en ese sentido, entendiendo y haciendo acuse que la misión es primero darle su objeto, la pregunta es, compañeras, ¿cuál sería la manera de rescatar eso que por simple definición tendría que quedar afuera? Y sin ningún ánimo de pedir que se vuelva a escribir, pero entender cuál camino es el que podemos hacer para rescatarlo. Y también hay un punto, es de los primeros artículos que tiene que ver con los beneficios fiscales. Hoy, en la manera en la que se enuncia que pueda tener otra visión, tiene que ver con que se pueden gozar los beneficios fiscales para tal efecto que emita la persona titular de la jefatura de gobierno. Yo no sé chino, como ustedes, pero entiendo que así me da a entender más bien que probablemente esté en cuestión del gobierno en turno tener acceso a ciertos beneficios fiscales y entiéndase por lo tanto ciertos pagos de impuestos. Mi pregunta ¿es lo más a lo que podemos llegar en materia de enunciamiento de ley? ¿O hay otra manera de ajustarlo para garantizar que siempre haya una mira obligatoria a acceder a una exención fiscal? O sea, si se trata de buscar una negociación pues media. Y también otra pregunta que tenemos es con que en el decreto en la propuesta está escrito que se invita a participar en la consulta ciudadana en la página web. Ya lo encontramos. Entonces la pregunta es, suma que además de participar en el foro del Parlamento, nuestros comentarios sean vertidos en esa página web de consulta ciudadana. Y bueno, por ahora esto sería todo. Gracias. Sí, por parte de la última pregunta que hiciste antes de que se nos olvide, sí es muy importante que todas y todos participemos. Es difícil porque no estamos acostumbrados a participar de esa manera, sin embargo sí se toma en cuenta. Ahora, yo se los digo porque yo vengo de la sociedad civil y ahora que estoy de este lado me doy cuenta de muchas cosas que nosotros como ciudadanos dejamos de hacer
y por eso muchos procesos se quedan donde se quedan. Entonces es muy, muy importante que participemos de todas maneras y sí se toman en cuenta. De hecho, nuestro reglamento en el Congreso así lo tiene, por eso estamos haciendo el Parlamento abierto. De hecho, yo creo que hay muchos compañeros que no lo hacen, como todo, ya sabes, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros seguimos los reglamentos, las leyes como son, los beneficios caen solitos, y uno de esos beneficios es ese, ¿no? El poder escucharlos y que realmente su voz pueda cambiar las cosas, porque eso también es real. Lo que pasa es que hay muy poca participación o no se toma en cuenta por ese lado. No sé si quieres hacer un antes de que... A ver, varias respuestas. Con respecto a los derechos culturales, ¿no? Que estaba previsto el asunto del Instituto de Derechos Culturales, que eso es importante que quede claro, porque los derechos culturales son parte de los derechos humanos. Entonces, para eso está la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entonces, en colaboración, digamos, con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, le dijimos, oye, si alguien ve quebrantados sus derechos culturales, ¿la puedes atender? Nos dijo, pues sí, me toca. Ah, bueno, entonces no se necesita un instituto, me explico, es como pedirle algo a Lulú, pero pues mejor se lo pido a Dafne para que le diga al compadre y luego le diga, ¿para qué? Si se lo pido a Lulú, pues no. Es parte como de la política y voluntad política de eficiencia, digamos, de este paradigma político llamado Gobierno de la Ciudad de México y llamado 4T. Cosas salen, cosas no, pero luego entramos a detalles. Entonces, derechos culturales están defendidos por la Comisión de Derechos Humanos. Con respecto a los beneficios y estímulos fiscales, quedaron puestos en el mismo espacio, pero una cosa es el beneficio y la otra es los estímulos, que pueden construirse de diversas formas sin que en esa ley se agote la mención. ¿Cómo se construyen los espacios de fomento, los espacios de becas, estímulos, apoyos específicos, etcétera, para este sector? Por dos caminos, es decir, el propio sector sector junto con sus diputados y diputadas, nunca en la vida se pueden separar de sus diputados y diputadas, nunca. Tiene que ser, es como el Oxxo, siempre tienes que pasar por ahí, perdónenle el ejemplo, pero ¿me entienden? Parte de la cultura política a la que ya tenemos que aspirar es que siempre tienes que tener el teléfono de tu diputado, siempre, pues, y siempre que tienes que estar jorobando y siempre tienes que exigir tener un diputado decente que te conteste el teléfono y que te ayude a... Por otro lado, pues la relación también lógica que tenemos que tener con Secretaría de Cultura y en ese sentido cabildear. Entonces, nos toca cabildear para el presupuesto de Cultura del año que entra, pues sí, sugerirle a la Secretaría de Cultura un espacio específico del presupuesto para el fomento de los espacios culturales independientes. Eso hay que hacerlo todos juntos. Además, aprovecho para darle la bienvenida a Jorge Muciño de la Secretaría de Cultura, ¿no? Pero hay toda la voluntad del mundo, pues, ¿no? Es decir, es un muy buen momento para eso. Y ya ven que esos estímulos, pues es cosa de irlos proponiendo y seguir insistiendo para que se queden en la costumbre, ¿no? Entonces, pero hay un muy buen espacio. Y de hecho, pues acaba de lanzaron una convocatoria justamente de estímulos. ¿Cuándo la lanzaron, Jorge? Hace 2 semanas, ¿no? En el Museo de la Ciudad de México, justo de estímulos para equipamiento y etcétera, de espacios. Ahorita igual y Jorge nos da un poquito de información más amplia sobre esos estímulos. Entonces, ya está ocurriendo. Entonces, sí, insisto, este camino, digamos, de pedagogía política que como comunidad hemos ido haciendo durante muchos años, tenemos que seguirlo haciendo para que los espacios culturales independientes estén en el panorama, ¿no? A nosotras nos tocó hacerlo mucho con el cabaret, es decir, el cabaret ni quien lo pelara, pero de tanto estar chingue y jorobe, con el cabaret existe, etcétera, ya a nadie se le ocurre dudar de que el cabaret existe y que es un movimiento teatral que necesita ser apoyado y etcétera. Entonces, en el asunto de los estímulos, no tienen que quedar es decir, en la ley lo que tiene que quedar es la obligación de fomentar. Y está, pues, ¿no? La ley es el qué y el ejecutivo es el cómo, pues, ¿no? En los cómo es donde hay que machacar con el ejecutivo, en este caso con la Secretaría de Cultura, pero insisto, es muy buen momento. Y con respecto al Código Fiscal,
Es decir, como hemos estado solventando el asunto de las condonaciones, ha sido por medio del decreto de la jefa de gobierno. En realidad el siguiente paso sería que ya quedara en el Código Fiscal desde diciembre, que eso no lo hemos logrado, pero tendríamos que lograrlo. Y si logramos que quede en el Código Fiscal, se puede conservar la costumbre, pero el Código Fiscal es cada año, es decir, eso tiene que hacerse cada año, sí, no hay forma de hacerlo de otra manera por ley. Pero sí tendríamos que lograr que quede en el Código Fiscal este año, ¿verdad, Ricardo? Sí, es después, sale la ley, ¿no? O sea, es decir, sale el proyecto de ley aprobado en el Congreso el 15 de diciembre de los ingresos y los egresos y etcétera. Y en enero la jefa de gobierno dice, espérate, a estos se les hace su descontón loco, ¿no? Y así es como hemos estado operando todo el sexenio. Lo que tendría que quedar es desde el Código Fiscal que se aprueba en diciembre, marcado esa condonación, no sé si condonación es la palabra correcta, ahorita aquí exención, ajá, ¿no? A eso tendríamos que aspirar. Sí, de acuerdo al Código Fiscal, los beneficios fiscales son pues solo el titular de la jefatura de gobierno los puede otorgar. Otra cosa que antes de que se me olvide, que de acuerdo al principio de progresividad, como mencionábamos al principio, no se derogó ningún derecho reconocido. Esto es algo que también la gente tenía mucho temor cuando dijimos vamos a meterle mano a la ley. No, pero si trabajamos mucho, hicimos muchos foros y les dijimos vamos a trabajar sobre la ley, o sea, no vamos a quitar esta, no sirve y vamos a hacer una nueva, ¿no? Entonces, eso sí pueden estar tranquilos porque no se derogó ningún derecho reconocido. Las derogaciones sí se derogaron artículos, pero acuérdense que la ley es muy técnica y fueron más cuestiones técnicas que eran importantes. Sin embargo, los derechos quedaron reconocidos de manera intacta. Pues le doy la muy cordial bienvenida al licenciado Jorge Muciño de la Secretaría de Cultura. Él es el que ha estado trabajando de la mano con nosotros en todo este trayecto y obviamente él tiene mucho más claridad que nosotras sobre este asunto, ya que ha seguido todo el proceso. Entonces le voy a ceder el uso de la palabra a él. Seguramente también nos va a quedar más claro todo. Muy buenos días a todas y a todos, diputadas, diputada Ana Francis, diputada Indalí, diputada Esperanza, gracias. Antes que nada, les comento nada más, avisé unos días antes que tenía un compromiso previo, por eso me incorporé más tarde. Lamento no haber podido estar al inicio, pero bueno, pues ya estamos aquí en representación de la Secretaría de Cultura, la licenciada Claudia Curiel, y efectivamente, como dice la diputada Indalí, nosotros atendimos pues un diálogo con la Comisión de Derechos Culturales del Congreso desde que inició la presente legislatura por diversas inquietudes que llevó a un momento, particularmente el año pasado, en octubre, si mal no recuerdo, en el marco de la comparecencia de la titular de la Secretaría de Cultura ante la Comisión de Derechos Culturales, en donde a pregunta de las y los diputados de la comisión respecto a cómo nos podían ayudar a mejorar las condiciones, se hizo la solicitud de que se pudiera revisar el marco normativo en materia de cultura para hacerlo más operativo. Una de las leyes que compone este marco normativo en temas culturales en la Ciudad de México, pues efectivamente es la Ley de Espacios Culturales Independientes. En enero nos convoca la comisión, nos sentamos a trabajar con asesoras y asesores de todos los integrantes y surge esta propuesta de una revisión bastante exhaustiva en donde se privilegió, como ya mencionaron las diputadas, el no retroceder en los derechos adquiridos, en los logros que se habían obtenido en el momento previo, pero sí buscando hacer esta ley más operativa, más ágil y de mejor aplicación, en este caso pensado también desde el punto de vista de la autoridad.
A nosotros nos pareció muy interesante el ejercicio, porque si bien fue un ejercicio técnico que se llevó a cabo en el marco de una mesa interinstitucional, fuimos descubriendo varios aspectos que hoy me parece que están en la mesa como parte de una reflexión, no solamente sobre esta reforma, sino sobre lo que debemos hacer de manera continua y progresiva, porque justo ahora lo que le preguntaban a las diputadas en materia de incentivos o beneficios fiscales, apoyos económicos, me parece que es algo que la ley puede fijar como un piso, como un primer paso, pero se tiene que seguir trabajando continuamente. Y esto incluye justamente el tema de las armonizaciones legislativas, que fue uno de los primeros elementos que se detectó en el diagnóstico. La ley de espacios culturales independientes no estaba armonizada con otros ordenamientos jurídicos de la ciudad. Dígase precisamente el Código Fiscal, dígase ley de establecimientos mercantiles, ley de espectáculos públicos, en fin, ley de régimen patrimonial, varios ordenamientos que no tienen una equivalencia de la figura de espacio cultural independiente y necesitaban esos ganchitos, esa vinculación para poder ser funcionales. Entonces, de ese primer hallazgo, digamos, derivamos otro que también nos pareció bastante interesante, y es el tema del lenguaje. Parece una cosa menor, pero en realidad no lo es. Resultó ser algo muy, muy profundo, el cómo los espacios, la gente del sector entiende ciertos términos o hacia dónde querían llevar la ley vigente, y cómo, traducido eso al lenguaje de la administración pública y las leyes, tenía una connotación completamente diferente, y más que ayudarnos nos representaba una traba, ¿no? Y era, por ejemplo, temas como uno de los que se trabajó mucho en la iniciativa, el tema de aforo. Cuando se discutió en la versión actual de la ley el tema de aforo, se pensaba en hacer una distinción entre los grandes espacios y los pequeños espacios, pero pensado en aplicación de materias como protección civil, tiene ya otra dimensión de las cosas. Entonces parecía o parece en la ley vigente que la Secretaría de Cultura tendría que hacer funciones que le corresponden a otra secretaría que se rige bajo otros principios y regula otras cosas. Pero lo que se había buscado en su momento es que por parte de los espacios culturales, esta diferencia entre pequeños y grandes les permitiera acceder a los apoyos, precisamente para generar condiciones de equidad. Este es un ejemplo de muchos que fuimos encontrando en la discusión, y que cuando les explicábamos a algunos colectivos, a algunos grupos que se acercaban de manera individual a la Secretaría de Cultura a preguntar sobre el reglamento, les poníamos sobre la mesa. Había cosas en donde de pronto, cuando discutíamos entre dependencias la cuestión del reglamento, surgían como esta, y entonces nos decían unos compañeros u otros: oye, tú no tienes facultades en materia de establecimientos mercantiles, tú no tienes facultades en materia de protección civil, tú no tienes facultades en materia fiscal. Entonces, ¿cómo vas a regular? ¿Cómo vas a hacer a que los espacios accedan? Y esto fue uno de los puntos más importantes de la revisión, y de ahí derivo a una parte bien importante, que es justo lo que preguntaba la compañera antes. Cuando ustedes ven artículos derogados en esta iniciativa, como ya mencionó la diputada Ana Francis, muchos tienen que ver con un tema técnico en donde se compactó o se simplificaron redacciones. Había algunos temas muy repetitivos. Otros tienen que ver con la consecuencia de haber reformado algunos elementos, como lo mencionaba la diputada Ana Francis también, el tema del Instituto de Derechos Culturales. O sea, hay una Comisión de Derechos Humanos que cumple esta función, que de hecho ahí está claramente establecido. Entonces, al momento de cambiar esa parte, pues en consecuencia o en cascada vienen otras modificaciones. Entonces, ahí los invitaríamos a que puedan releer la propuesta bajo esa óptica, ¿no? De la parte del ajuste técnico que tuvo que hacerse la iniciativa, insisto, para mejorar redacción, para compactar, pero en todo momento el criterio fue el respeto a los derechos ya obtenidos, ya ganados. Pero también, y por la otra pregunta que hacían, buscando hacer también esta distinción, efectivamente no todo puede quedar en la ley, hay una parte que le toca al gobierno, y es la parte de elaboración de política pública. Entonces, como pueden ver ustedes en la propuesta actual, en la definición ya se menciona en el objeto, como parte del objeto de la ley, el establecimiento de principios de política pública para la atención,
porque efectivamente, como ya se mencionó, uno de los objetivos más importantes que se buscó desde hace más de 2 años fue el tema del fomento, el cómo garantizamos desde el gobierno no solo la permanencia, sino el crecimiento y el desarrollo de los espacios culturales independientes. Y de verdad, se los digo muy honestamente, las diputadas, los compañeros asesores lo vieron, parece, porque ustedes lo viven cotidianamente, que es un mensaje que está claro, pero en realidad no lo estaba. O sea, tuvimos que procesar varias cosas para entender hacia dónde giraba, digamos, la propuesta vigente y poder conservar ese espíritu y llevarlo a buen puerto. Entonces, ahora, como ya se mencionó, tocará, si esta propuesta es aprobada por el Congreso, a la Secretaría de Cultura elaborar, que es algo que ya estamos trabajando, un plan, un proyecto de políticas públicas de atención a los espacios, priorizando primero este tema en donde se generen condiciones de igualdad y de equidad, porque finalmente ustedes se enfrentan en distintos ámbitos pues una competencia, no quisiera decir desleal, pero sí bastante fuerte con empresas, con grandes actores, con gente que tiene otras lógicas, digamos, y que de alguna manera, sobre todo en procesos como la pandemia, pudieron afrontarlos de maneras mucho más amables, digamos, que los pequeñitos espacios que terminaron cerrando porque no tenían acceso al apoyo, porque no tenían públicos, porque tardaron 2 años en volver a abrir sus puertas y un largo etcétera. Entonces, todas esas consideraciones tienen que estar claras en el marco de la política pública que podamos diseñar desde la Secretaría de Cultura, y una muestra es justo estos primeros pasos que se están dando, que en realidad son los previos a una sistematización que será parte del reglamento de esta iniciativa y, por supuesto, de lo que presente la secretaria en su oportunidad, que son cómo y de dónde podemos empezar a acercar apoyos para el sector. Esta colaboración con la Secretaría del Trabajo en días pasados en el Museo de la Ciudad es un primer acercamiento. Habíamos platicado también el cómo nosotros como Secretaría de Cultura podemos ocupar mejor y de manera más eficiente nuestros recursos para generar un proceso de atención. Una de las propuestas que estaba muy clara para nosotros desde el principio es la necesidad de tener una oficina de atención para los espacios independientes en muchos sentidos. La SEDECO, por ejemplo, tiene para los pequeños establecimientos oficinas que les pueden brindar asesorías y otros elementos que para ustedes son vitales. En cultura tendríamos que hacer lo propio, ¿no? Hay muchas materias que cotidianamente los lugares más pequeños tienen que enfrentar compartiendo gastos, que también genera de repente una situación, comparten contador, comparten abogado, entonces el abogado trabaja para 5, 6, 10, no se da abasto, el contador ni se diga, y se genera por ahí, además de un gasto, pues un problema. Entonces, si nosotros desde el gobierno, desde las políticas públicas, podemos ayudar a desahogar estas cuestiones, si podemos mantener los canales para la gestión, si podemos continuar con un proceso de armonización legislativa, insisto, esto que preguntan sobre todo de incentivos y apoyos es importante porque como está concebido y como funciona hoy es apelando a la atribución que tiene la persona titular de la jefatura de gobierno para establecer estos criterios. Si se quiere ir más a profundidad, efectivamente tendría que revisarse el tema en el Código Fiscal, ¿no? Haciendo la propuesta correspondiente y que esta fuera aprobada por el Congreso y entonces ya queda, digamos, de fijo. Sin embargo, este es otro de los campos en donde también nosotros mismos como Secretaría de Cultura, en diálogo con los compañeros de finanzas, principalmente de la tesorería, encontramos que también es importante ajustar muchas cosas ahí. Tenemos lenguajes, sistemas de trabajo distintos a pesar de ser parte de un mismo gobierno porque tocamos materias diferentes, ¿no? Los tiempos que los compañeros tienen para la recaudación, para el reporte de los impuestos, los sistemas, son de alguna manera muy rígidos, son muy claros, es parte de la disciplina fiscal de la ciudad y a nosotros mismos a veces nos cuesta trabajo entender cómo funciona el sistema y hemos empezado a dialogar y parte de ese diálogo ha sido atender o buscar la atención de una de las demandas que han hecho ustedes muy recurrentemente y es cómo eficientamos el trámite, cómo lo hacemos digital, cómo lo hacemos accesible, cómo evitamos imprimir 2 toneladas de papel, ir a la Secretaría de Cultura, que te firmen allá, recoger tus toneladas, ir a la Secretaría de Finanzas o la Tesorería y tramitar. Eso se está revisando ya con las áreas correspondientes, coincidiendo todos en que ni para finanzas, ni para nosotros, ni para ustedes es deseable
hacer tanto trámite. Sin embargo, pues sí, hay que actualizar sistemas, hay que actualizar procedimientos, no es cosa rápida ni fácil, pero la voluntad existe, ¿no? Entonces, digo, por el momento, ¿sería cuánto? Esperando algún otro comentario o pregunta. Hola, soy Nora Huerta de Recio y de Teatro Baile Vicio. La pregunta que tengo es, bueno, primero urge, aplaudo y celebro que esta ley pueda ver algún día la luz y bueno, agradezco también el trabajo que están realizando. Y la pregunta va enfocada entiendo esta necesidad de colocar a los espacios independientes dentro de una categoría en la ley de espacios mercantiles. Pero la pregunta es si colocarlas en bajo impacto, eso es para la Secretaría y las cuestiones técnicas de la ley que desconozco, es si tienen determinadas limitaciones respecto a las medidas, al tamaño. Es decir, por ejemplo, hace rato hablábamos de lugares con aforo de 100 personas o de 150, pero hay espacios independientes que tienen otras características pero que también son espacios independientes, que son más grandes, pero que también son espacios independientes. ¿Qué va a ocurrir? Supongo que eso va a pasar en la reglamentación, pero está previsto que los espacios no son, los independientes no son los que nomás tienen 100 butacas para abajo. Sí, a ver, ustedes lo saben mucho mejor que yo, siempre fue bastante complejo el llegar al terreno de las definiciones con tanta precisión porque hay una diversidad infinita en cuanto a actividades, tipos de espacio, tamaños, funcionamientos. Una de las primeras cosas que se buscó atender aquí es que, por ejemplo, hay espacios que podríamos hablar de manera global o genérica que son independientes, pero cuyo funcionamiento ya estaba reconocido en la ley de establecimientos, como los teatros. Los teatros ya existen como una categoría, las salas de conciertos ya existen como una categoría, los cines ya existen como una categoría, ¿no? Pero había otros muchos espacios que son multifuncionales o que tienen, digamos, una serie de actividades que rotan o que giran y que no estaban ahí. Entonces buscamos crear, digamos, este reconocimiento, ¿no? a los espacios culturales independientes que no estaban fijados en la ley y cuya demanda histórica había sido, oye, ¿por qué tengo que registrarme como bar, como taller mecánico, como cualquier otra cosa y no como lo que soy, que es un espacio cultural? Después se identificó un principio que a nosotros nos parecía bastante injusto y es, mientras muchos establecimientos, sobre todo los de alto impacto, tienen permitido desarrollar como actividad principal la venta de alcohol o la presentación de cierto tipo de espectáculos y como actividad complementaria la presentación de algún espectáculo o evento cultural, decíamos, bueno, ¿y por qué los espacios culturales que pues, se dedican a producir y a generar cultura, pues no pueden también acceder a otro tipo de ingresos? Porque es algo que también se ha debatido mucho, ¿no? Decimos, bueno, hoy en día ya es rara la librería que si puede no ponga un café, ¿no? Ya no hablemos de otro tipo de actividades, o sea, simplemente una cafetería. ¿Por qué? Porque le da sostenibilidad a los proyectos. Entonces, reconocer ese derecho y esa dinámica pues nos parecía muy importante. Entonces ahí se hace esta propuesta de que se ancle una categoría con estas características. Nosotros básicamente primero queríamos reconocer esta figura para los espacios que no estaban todavía, que no eran teatros, no eran salas de conciertos, no son cines, ¿no? Y le hacía falta. ¿Por qué en bajo impacto? Por el tema de los requisitos y los trámites. Efectivamente puede tener más restricciones que el de alto impacto, pero también requiere menos trámites. O sea, lo que queríamos era una figura más amable para los espacios, que pudiera hacerles de fácil acceso y que pudiera tener incluso el registro, como pasa hoy en día en la Ley de Establecimientos Mercantiles, a través de las plataformas que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico. Ahí es prácticamente una autodeterminación, una declaración, que es un poco lo que ustedes buscaban con el registro de ESIS como venía anteriormente en la ley. O sea, yo me autodetermino, yo digo que soy un ESI, tú me das la validación y entonces ya accedo a los beneficios. Aquí lo estábamos buscando en este otro canal, digamos. Por eso es que la figura de bajo impacto se consideró en la mesa y se discutió como viable, porque lo que se busca es eso, que no haya
requisitos excesivos, que no sea un tema en donde pues regresemos a lo que estamos hoy, nada más que ahora sí como espacio cultural, pero chútate todo el trámite. Sabemos que hay espacios, y eso ya sería una valoración de cada lugar en su propia actividad, pues que a lo mejor sí deciden de manera propia registrarse como un establecimiento de alto impacto. Bueno, eso ya lo decide el espacio. La oportunidad de que todos puedan acceder de primera instancia a esta figura, pues ahí está. Digo, no se le está quitando el derecho a nadie de absolutamente nada, más bien está creando una figura que no estaba y que podrá ser de beneficio a muchos, ¿no? Y que tiene esa lógica, es decir, sí, sí, sí. Es decir, no necesariamente está vinculado con el número de espectadores o con el número de butacas, el alto o el bajo impacto. O el espacio O físico. los... Exacto. Las actividades son las que definen el bajo o el alto impacto. Es decir, si en un espacio como el Teatro del Vicio te vas a dedicar a hacer slam, no sé si el slam es un buen ejemplo, No, sea hacer- más bien a priorizar a que solo sea cantina, Sí, ya a no es priorizar la bajo venta de alcohol. ya no es bajo impacto. Entonces no está anclado, digamos, ni al número de metros necesariamente, ni al número de butacas. Sí. Una cosa que es importante entender para el asunto de la administración pública es que de este lado el aforo no se comprende necesariamente como la gente que se sienta a ver, sino como toda la gente que habita adentro, incluidos los que están sobre el escenario, en la cocina, en la barra, en el camerino, en el salón de al lado, no sé qué. Ese es en realidad el aforo para la administración pública, es decir, el número de personas que entran en ese edificio cuando está en actividad, pues, ¿no? Sí, y bueno, y en ese sentido entiendo que anclarlos en establecimientos mercantiles de bajo impacto, eso en automático ya conlleva el derecho, digamos, de utilizar hasta el 20% del espacio físico para destinarlo a venta de bebidas, de alimentos o de cervezas y vino. Eso es ya como parte de esa naturaleza, de ese perfil, digamos, ¿no? Okay. Sí, la propuesta como está ahí fue uno de los temas que se discutió mucho. Creo que usted, insisto, lo sabe mejor que yo porque es parte de la discusión primigenia. ¿Cómo nos cuidamos, en muchos sentidos, de que nos metan gol? Es decir, de que otro tipo de lugares, otro tipo de negocios, otro tipo de actividades se hagan pasar por espacios culturales y pues lucren con la figura que estamos buscando que proteja más bien a los demás. En este caso en particular eran casos como, por decir algo, las chelerías, ¿no? Cómo ponemos, digamos, medidas para evitar que una chelería, pues de pronto diga, yo tengo una bandita tocando en vivo y habilité una galería alrededor, entonces, pues ya con esto me doy por espacio cultural, pero en realidad yo me dedico a vender cerveza y otro tipo de bebidas alcohólicas, ¿no? Esta parte de la distribución espacial pues fue una propuesta que se tuvo en mesa para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, justo fue parte de una de las preguntas más recurrentes, el cómo se podía traducir esto. Pues, evidentemente una quinta parte del lugar, sea la superficie que sea, pues tendrá esta posibilidad de dedicarse a producir alimentos o vender bebidas, el resto pues a la actividad cultural, ¿no? Pensando que puedan ser teatros, que puedan ser espacios para la presentación de conciertos, etcétera. Pero fue un poco en esta idea de decir, no queremos que nos metan gol los que no se dedican a la cultura, ¿no? Y se disfracen más bien de espacio cultural. Sí, si no hay otra pregunta, vamos a ir cerrando. Sí. Buenas tardes, soy Claudia Alba de Floricanto RN. A mí me preocupa un poco la separación que están haciendo entre espacio comunitario y espacio cultural. Como en toda la política pública, yo creo que lo mejor siempre es incorporar la mayor cantidad de gente a incidir. Es decir, como por ejemplo en salud, es muy claro que el seguro universal es mejor, las políticas públicas universales son mejores
que políticas focalizadas que al final resultan más caras por la operación y por la focalización. En ese sentido, me preocupa el punto porque creo que estos espacios que se queden fuera de la ley, seamos sinceros, van a pasar 20 años para que suceda algo al respecto de apoyo a ese tipo de lugares comunitarios también, y me parece que ahorita podría ser muy sensato incluirlos de alguna manera. Lo que pasa es que uno de los problemas principales de la ley era la indefinición. Necesitábamos esa definición y no hay otra persona jurídica donde quepan los espacios culturales independientes como ustedes los perciben, ¿sí? Porque ustedes fueron los que nos dieron la pauta para hacer el marco legal. Como ustedes los perciben, es así, o sea, la ley sí es cuadrada, pero no quiere decir que queden desprotegidos los espacios culturales independientes comunitarios, sino que no son objeto de esta ley porque no caben en este encuadre, sin embargo no quedan desprotegidos porque tenemos otras opciones donde pueden estar. O sea, tenemos que revisar eso, ya no la ley de fomento cultural, porque necesitan completamente otro tipo de reglamentación, y precisamente ese fue el problema de esta ley en un principio, el no poder sacar el reglamento porque no estaba claro en principio esto. Y es que necesitan cosas distintas. Hay unas cosas que necesitan en común, pero necesitan cosas distintas. Y sí son definiciones de alguna manera distintas. Pero ojo, porque sí tenemos el compromiso de entrarle. Ahora sí que vamos pues de uno en uno. Nuestra idea es sí entrarle en esta legislatura. Esperemos lograr avances. Ahí también hay un reto, que es la relación con las alcaldías. Tiene sus complejidades. Entonces, es decir, toda aquella legislación que en este periodo legislativo, en este momento político, hacemos que toque las alcaldías, que toque las, ¿cómo se dicen?, las atribuciones de las alcaldías, tiene sus complejidades. Pero sí le vamos a entrar. O sea, es como lo que sigue, pues, ¿no? Sí, de hecho, los espacios culturales e independientes comunitarios son los más participativos, en los primeros foros son los que pues más teníamos, ¿no? Y sin embargo sí les ofrecemos, como dice Ana Francis, pues, obviamente atenderlos y ver qué es lo que ustedes necesitan y desde ahí empezar a construir. Gracias, diputada Indale. Yo quise tocar el tema al inicio y poder marcar la diferencia entre lo que estábamos presentando hoy, enmarcando esta ley, y lo que son los espacios comunitarios. Y ya lo mencionaba también el compañero, disculpa, Emiliano. ¿Qué va a pasar con estos espacios comunitarios que tenemos de manera tan diversa en toda la ciudad? Y bueno, se hablaba de un PATR, porque efectivamente tenemos algunos problemas, porque firmas tal vez, en el mejor de los casos, tienes un convenio con alguna alcaldía y se termina, que se hacen por determinado tiempo. ¿Qué va a suceder? Entonces, en este caso, la dinámica es muy diferente. Y yo lo planteaba un poco como ahí, dejar ir la pregunta, y ahorita lo comentaba con el licenciado Muciño, porque es algo que tenemos que resolver. ¿Qué va a pasar con estos espacios comunitarios que no son lo mismo de los espacios culturales independientes? No es lo mismo, porque en muchos lugares de estos pues no hay bebida, no hay horarios como de restaurantes y todas estas cosas. Entonces, sí es algo que tenemos que trabajar mucho con la Secretaría, porque definitivamente necesitamos el apoyo. Estos espacios
comunitarios necesitan apoyo, porque normalmente somos autogenerados. Y digo somos porque yo tengo varios ahí, compañeros que trabajan en este sentido, y necesitamos apoyo, somos autogenerados nosotros. Y realmente no tenemos apoyos económicos de ninguna índole, ingresos de ninguna índole, y pues bueno, siempre nos acercamos con la Secretaría para que nos puedan acercar algunos eventos y demás cosas, pero el trabajo comunitario es de todos los días. Todos los días trabajamos con estas comunidades, donde yo lo manifestaba hace un rato, se crea el arte, se crea el sentido de pertenencia, se crea la identidad, y que me parece que eso es muy importante, y que por supuesto yo creo que los que estamos en esta mesa estamos comprometidos para poder ver, regular y hacer ver estos espacios, y que también necesitamos que todo el mundo nos visibilice y que podamos avanzar con apoyos en este sentido. Bueno, era mi comentario porque es algo que me interesa mucho y lo dije desde el principio también. Esto es algo que es muy importante para las comunidades y la expresión artística y cultural de la ciudad. ¿Qué pasó? Gracias. Sí, a ver, la propuesta no tiene la intención de excluir algún tipo de espacio, más bien de ir abriendo más ventanas, más puertas. Me parece que desde el primer ejercicio que se hizo con esta ley se buscaba eso, o sea, abrir precisamente frente a la diversidad de actividades, de necesidades. En el caso particular de los comunitarios, pues también hay muchas formas en las que ejercen su actividad, ¿no? Yo estaba pensando tan solo ahorita en la escuelita Emiliano Zapata ahí en Coyoacán, ¿no? Que el compañero en algún punto decidió incluso albergar a pilares y se ha convertido, digamos, en parte de sus actividades, y hay en este momento, digamos, hay una relación de colaboración de un proyecto de 50 años de existencia que viene del movimiento urbano popular, etcétera, con el gobierno de la ciudad, ¿no? Y es una convivencia, es una colaboración que yo creo que ni ellos se imaginaban hace algunos años, pero hoy existe, y eso nos habla mucho de que los espacios comunitarios también se van adaptando a diversas condiciones y van sufriendo transformaciones. Entonces, yo creo que ahorita la idea, básicamente, más que excluir o pensar solo en un cierto tipo de espacios, ha sido ir ampliando la baraja, el menú, la posibilidad de opciones, y supongo, Claudia, porque no sé si sea por eso la cuestión, porque lo estás viendo del lado de establecimientos mercantiles, ¿no? O sea, ahí donde aparece y pareciera que todos tienen que entrar ahí. Pero en la ley de espacios culturales independientes se mantiene todavía la mención de este tipo de espacios y los derechos a los que son acreedores. Finalmente, también esta ley de espacios culturales independientes siempre ha tenido la intención no solo de enunciar derechos, sino de hacerlos accesibles para los espacios, y dentro de esos espacios pues hay muchas categorías. Entonces, sí, aclarar esa parte, pues se buscó hoy crear una categoría para un grupo de espacios que no estaban y que sí se ven beneficiados en el tema de establecimientos mercantiles, pero no son todos, efectivamente. Hay espacios comunitarios que no apelarían, porque además en todo momento siempre es un tema de autodeterminación y de elección del propio espacio el que se inscriba o no en cierto lugar, pero los comunitarios siguen presentes en la ley de espacios culturales independientes. Por supuesto que están en el entendimiento de la Secretaría de Cultura. Hay una relación ahí que revisar mucho con las autoridades, como ya decían las diputadas, con las alcaldías, porque algunos ocupan espacios que son inmuebles asignados a las propias alcaldías, con la autoridad del gobierno de la ciudad, por supuesto. Y bueno, tendremos que buscar esquemas, porque también están atravesados por posiciones propias respecto a cuál es la relación que ellos deciden tener con el gobierno. Hay quienes son autónomos y definitivamente no dan marco ni posibilidad ni solicitan ningún tipo de apoyo estatal o gubernamental. Hay quienes siempre buscan una colaboración, y hay diferentes visiones que también la ley y la política pública tiene que considerar para que sean respetados, ¿no? Un par de precisiones técnicas que me hace Dafne Cuevas, asesora que ha estado revisando como todo este proceso con los compañeros de la comisión.
Dice, la ley sí incluye a los espacios culturales independientes que tienen la administración de espacios en comodato, solo que ya no se llama así, sino permiso administrativo temporal revocable, o sea, esos sí están incluidos en la ley. Y algo más para comprender el asunto del bajo impacto. Lo que se entiende por bajo impacto solo es que no hay que vigilar, digamos, como perros, porque el alto impacto es casi igual a conflicto posible que requiere vigilancia y trámites complejos, es decir, otras actividades, ¿no? Entonces, más en función de las actividades. Exacto. Pero, es que y una cosa más que le pedí a Ricardo, que viene de la Secretaría de Finanzas, que nos explique con manzanitas qué hay que hacer para llegar al Código Fiscal antes. A ver si se logra, ¿no? Porque es difícil de, ¿no?, de entender. Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, bueno, una vía es la iniciativa que presenta hoy la diputada Ana Francis, que aunque se enlistó ahí, pero hoy tienen listada como, pero bueno, supongo que es entre todas. Y la iniciativa reforma que sí se presentó porque, aunque se haya cancelado la sesión por falta de quórum, el reglamento prevé que en estos casos todas las iniciativas que estaban enlistadas se turnan a comisión, y esta era la última iniciativa que estaba enlistada, que es la reforma al artículo 134, y que prevé justamente la diferencia de porcentaje para aportación en función del aforo que tiene. Ahí, bueno, lo que sucede en este caso es que lo analiza, esta iniciativa pues va a opinar la Procuraduría Fiscal, que es la que tiene que ver con esto. ¿Cómo se llega al Código Fiscal? Normalmente en el Código Fiscal se establecen cuáles son los ingresos que tienen y los mecanismos que tiene el gobierno para captar recursos. Es la manera en que se allegan los recursos del gobierno para poderlos distribuir posteriormente en el presupuesto de egresos. Hay, en el caso de los espacios culturales, el impuesto de espectáculos públicos, este tipo de impuestos que son los que pagan ustedes y que, como decía la diputada, cada año tiene la jefa de gobierno, el término correcto, que es con base en el artículo 41 del Código Fiscal, es la jefa de gobierno tiene la facultad de emitir reglas de carácter general o reglas de carácter específico, en donde señala que se hace una disminución del impuesto. Como el presidente de la República estableció en la Constitución Federal que los impuestos no se pueden condonar porque había un abuso, ustedes saben toda esa historia, los grandes contribuyentes pues tenían condonaciones por miles de millones de pesos, entonces se prohibió. Entonces lo que sucede, para no contravenir la disposición del presidente, lo que se hace es una disminución. Esta disminución es por una norma de carácter general que emite la jefa de gobierno, se disminuye, en lugar de pagar el 100% al 5%, entonces es prácticamente una reducción casi total, ¿no? Entonces, para evitar esto, una de las vías es que el legislativo, en este caso las diputadas de la comisión, presentan hoy una reforma al artículo 134 para establecer eso, y ya la Procuraduría Fiscal deberá establecer, en función del aforo y en función de estas modificaciones que tiene ahora la Ley de Espacios Culturales Independientes y la Ley de Establecimientos Mercantiles, que es lo que se va a platicar el lunes, ¿no? Y en donde se establece que el espacio cultural independiente tiene un régimen distinto como un establecimiento de bajo impacto. La diferencia sería ponerlo como de impacto zonal o de impacto vecinal, que eso ya implicaría una consulta de los vecinos y eso nos mete en otra dinámica completamente diferente. Por eso decía, es muy importante mantenerlo como un inmueble de bajo impacto. Y rápidamente, con relación a lo que estaban comentando de los ¿qué es lo que estaban comentando? Había otra cosa. No, de los PATR, de los comunitarios, exactamente. La Secretaría de Cultura ni los diputados y diputadas pueden soslayarlo, porque la Constitución establece como parte de los derechos culturales que los ciudadanos, son derechos
constituir espacios colectivos, autogestivos, comunitarios, independientes. En este proceso que hizo la legislatura pasada, la presidencia de la Comisión de Cultura, fue prácticamente considerar todos como si fuera lo mismo, independientes. Sin embargo, a la luz de la iniciativa que se trató de aplicar de la ley de espacios culturales independientes, de la discusión que ha habido aquí en las mesas de trabajo para reformar y poder sacar el reglamento, porque quedó una ley que no se podía reglamentar. Entonces ya fue que salen a la conclusión que también no puede considerarse igual los colectivos, los autogestivos y los comunitarios. Sin embargo, pues ahorita es lo que hay y de ahí pues irán avanzando en el ámbito legislativo junto con el acompañamiento de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. No sé si quedó. Bueno, gracias. Sí, muchas gracias al licenciado Ricardo por su participación. Si no hay otra pregunta, podemos ir cerrando esta mesa. Tenemos el día 8 otro Parlamento abierto, aparte de invitarlas e invitarlos, por supuesto, a que manden a sus personas técnicas, porque se van a poder ver detalles mucho más específicos y dudas que ustedes tengan, pero ya mucho más específicas sobre la ley. Y también esto va a ser importante porque es la última oportunidad que tenemos de hacerle modificaciones a la ley antes de que hagamos el dictamen. Nosotros pretendemos aprobar el dictamen el 15 de mayo en la comisión y para que pase al pleno antes de que termine el periodo ordinario de sesiones. Por lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Si lo dejamos o si lo aplazamos, puede que no salga, entonces queremos que salga ya, para que precisamente empecemos a ver todo lo que funciona y ir cambiando lo que no. Entonces, pues, les agradecemos muchísimo su presencia aquí, su participación. Es muy, muy importante para nosotros. Aquí estamos para servirles en este y en todos los temas que se refiere a derechos culturales. Muchas gracias a la diputada Ana Francis, a la diputada Esperanza Villalobos, al licenciado Jorge Muciño, del que siempre hemos tenido el apoyo en la Secretaría de Cultura, porque si no también hubiera sido muy, muy difícil que llegáramos hasta aquí. Entonces, hemos tenido una buena participación de todos y de todas, y por eso estamos presentándoles ya un trabajo casi terminado. Entonces, pues muchísimas gracias y pues bienvenidos al foro del 8 de mayo, que también va a ser muy, muy importante en el Faro Cosmos, donde esperemos que también inviten a otras personas que estén interesadas en el tema. Muchísimas gracias a todos y a todas.